Buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta conferencia sobre antijudaísmo y masonería, los discursos del odio en España. Lo primero que me gustaría decir es que esta es la primera conferencia que vamos a celebrar en conexión con la exposición que tenemos abierta al público en el centro sobre la conspiración judeo-masónica y que entiendo que ya conocen todos ustedes y que la habrán visto, aunque solo sea de paso a esta conferencia. Y si no, pues mi recomendación es que saliendo después de la conferencia se detengan unos instantes a disfrutar, porque es una exposición de una altísima calidad y de un enorme interés sobre una temática que yo creo que sigue todavía muy de actualidad. Esta exposición ha sido organizada y emprendida por el Centro Sefarad de Israel gracias a la valiosísima colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, una colaboración que ya empieza a ser casi tradicional y que ha sido esencial para nosotros, para el centro, ya que yo me he incorporado recientemente desde hace ya varios meses, ya años, y que además hemos apreciado sobremanera, lo que ha llevado a que el jurado del premio Corona de Ester haya decidido que este año 2025 se conceda a la Secretaría de Estado, cosa que haremos el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con la celebración en el centro del Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah. De manera que tenemos hoy la suerte de que, como corresponde a la inauguración de un ciclo, y es una inauguración de un ciclo porque durante los próximos meses seguiremos teniendo conferencias vinculadas a esta temática para seguir dando juego a diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, pero desde diferentes ángulos. Y como digo, en la inauguración de hoy de este ciclo, pues contamos con un impresionante elenco de especialistas que son los que tengo a mi alrededor. Primero tengo el honor de poder presentar esta conferencia con el propio secretario de Estado, Fernando Martínez, que es todo un experto en la temática de masonería. Además de secretario de Estado de Memoria Democrática, el señor Martínez es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, es especialista en movimientos contemporáneos, socialismo en España, así como republicanismo español, y ha escrito importantes libros como La masonería en Andalucía o Masones, republicanos y librepensadores en la Almería contemporánea, entre otros. Además, para la conferencia contamos con dos ilustres académicos. En primer lugar, Leandro Álvarez Rey, a mi derecha, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, que ha comisariado la exposición, y aquí aprovecho para agradecer la labor realizada y dar la enhorabuena, porque verdaderamente, como venía comentando con el secretario de Estado, es una exposición maravillosa, interesante y llena de contenido. Y María del Carmen Fernández Albéndiz, profesora también titular en la Universidad de Sevilla. Investigadores ambos que durante los últimos años se han dedicado a estudiar la represión en la cultura política y la construcción de imaginarios colectivos en la España contemporánea, de manera que espero que nos puedan ilustrar sobre este proceso que da comienzo en el siglo XIX, sobre todo, aunque imagino que tendrá raíces anteriores, y que lleva a la construcción de una narrativa en la que los judíos y los masones se convierten en ese enemigo misterioso, en la sombra, culpable de prácticamente todo lo que va ocurriendo de malo en un país como España, y una narrativa que se ve alimentada y magnificada por sermones, panfletos, artículos de prensa, calando en el imaginario popular español y arrastrándose hasta día de hoy. De modo que, como vuelvo a lo que decía al principio, me parece que es un tema que, aunque es un tema histórico, es un tema de gran actualidad y que vamos a disfrutar mucho. Y sin más, secretario, te cedo
te cedo la palabra para que presentes la exposición, el catálogo que tenemos aquí de la exposición y la conferencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al director, presidente del Centro Sefarat, por todo el apoyo sistemático que nos da la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y por todas las actividades conjuntamente que venimos realizando a lo largo de bastante tiempo. Para mí es un placer estar aquí esta tarde junto a José Tobar, junto a Mari Carmen Fernández Albendi, que ya la han presentado hoy, junto a Leandro Álvarez Rey, con los que me une pues una larga trayectoria de investigación en cuestiones de la historia contemporánea de España, en cuestiones de memoria democrática, memoria histórica y también, lógicamente, también en cuestiones sobre masonería. Puedo decirles que he aprendido muchísimo de ellos y que gracias fundamentalmente a tantas horas de reflexión, pues hemos aprendido todos un poquito a comprender más lo que es la masonería en España, los bulos que se montaron y la conspiración contra la masonería, pero también de alguna manera a comprender mejor lo que es la historia de la organización o del organismo del gran arquitecto del universo que es la masonería. Viniendo para acá de la Secretaría, decía, bueno, si tanto Leandro como Mari Carmen me lo van a contar prácticamente todo, y ya verán ustedes que lo cuentan muy bien, a mí que me toca hacer, ¿no? Y venía dándole vueltas un poco a por qué hay tanto interés, tantísimo interés por conocer qué fue la masonería. Les pongo un ejemplo. Si ustedes fueran editores de libros y tuvieran que editar algún libro, rápidamente se irían al Google escolar para preguntar qué gente está interesada por determinada temática. Y si ustedes se van al Google escolar y preguntan, por ejemplo, ¿cuánta gente ha entrado a lo largo de un mes en los temas vinculados con la Guerra de España de 1936-39? Ustedes observarán que prácticamente en lengua española, a lo largo de todo el mundo, fundamentalmente España, pero también los países iberoamericanos, pues se pueden encontrar en torno a 25 o 30.000 personas que pueden estar interesados por la temática de la Guerra de España o la Guerra Civil. Si ustedes preguntan por la masonería, ¿cuánta gente ha entrado en Google preguntando qué es la masonería o alguno de los aspectos de la masonería? Se encuentran que en el mismo periodo de tiempo de un mes ha entrado preguntando sobre algún aspecto de la masonería 500.000 de personas. Con lo cual, quiere decir que cualquier editor pues ve que el tema de la masonería es un tema que despierta muchísimo interés, y no solamente despierta muchísimo interés, sino que también puede despertar lucro, lucro para el editor. ¿Cuáles son las temáticas que por término medio preocupan más a aquellos que entran preguntando por la masonería? El porqué del secretismo de la masonería. La masonería es secreta, está dentro de los grandes bulos, la masonería es secreta. Bueno, la masonería nunca fue secreta. Si hubiera sido secreta, el profesor Leandro Álvarez Rey, la profesora Mari Carmen Fernández Albendi y yo mismo jamás pudiéramos haber entrado a conocer qué era la masonería. Nosotros, ninguno de los tres somos masones, aunque hay gente que diga que somos masones. Ninguno de los tres somos masones. Y hemos profundizado en la historia de la masonería y hemos escrito bastantes libros sobre la historia de la masonería. Si hubiera sido secreta, nada más que para la gente que forma parte del organismo del gran arquitecto del universo, pues nosotros jamás hubiéramos entrado a conocer qué es la masonería. Por lo tanto, hay una cuestión, no es secreta. Para nosotros, cuando hablamos de que sí que hay ciertos niveles de conocimiento de ello o de exposición pública,
Por término medio, los que trabajamos masonería decimos que la masonería no es secreta, sino que es discreta. Por tanto, sobre ese tema, es decir, el porqué del secretismo de la masonería. Hay otra de las temáticas que las que se pregunta muchísimo, despierta un gran interés, el por qué la confrontación o la inquina que la Iglesia Católica ha tenido sobre la masonería, tantos edictos, tantos decretos, tantas encíclicas, condenando la masonería, ¿no? En un momento determinado uno se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? Pues lo mismo es que le salía una competidora a la Iglesia Católica, un organismo que tenían sus rituales, que tenían también el interés por el bien, una cosa muy significativa. La Iglesia siempre habla de caridad cristiana, hacer el bien, pero claro, cuando habla de caridad cristiana, habla de que hace el bien porque tendrás beneficios de ultratumba, el bien para conquistar, cuestiones de ultratumba, beneficios. Hermano, la masonería, ahí yo creo que hay un elemento clave, y es que no hace el bien para conseguir el cielo, no diríamos, ¿no?, sino que hace el bien por el bien mismo. Yo creo que esto es un elemento que lleva a que la Iglesia se resista frente a lo que es la masonería y otros elementos que aquí tendrán ocasión de ver. Por lo tanto, el tema de la Iglesia es un tema por el que se despierta muchísimo interés porque de la confrontación. La Iglesia, de luego, a finales del siglo XIX, no veía otra adquisición más grande o un éxito más grande que un masón del siglo XIX, más si era venerable maestro, se pudiera retractar. Buscaban la retractación de la masonería, no se pueden ustedes imaginar. Siempre recuerdo al venerable maestro de una logia de Almería que se llamaba José Litrán, que era médico, el médico de los pobres, y era el venerable maestro de la logia Amor y Ciencia. Miren ustedes qué nombre más bonito, Amor y Ciencia. Y claro, en el lecho de muerte, los canónigos montaraces querían entrar en hablar con él para ver si lograban la retractación. José Litrán tenía una mujer que se llamaba Dolores Capella. Su padre era catedrático del instituto, su padre era masón también, era presidente del Ateneo de Almería, y ésta se puso en el quicio de la puerta y dijo que no iban a convencer a su marido para que se retractara cuando ya no tenía posibilidades ni conocimiento suficiente. Claro, eso le valió que cuando murió, en Almería todavía no existía el cementerio civil, que las altas dignidades de la Iglesia dijeran que lo entierren en los barrancos para que sea pasto de los canes y de los buitres. Imagínense ustedes la Iglesia confrontando. Bueno, pronto, a raíz de aquello, masones, socialistas, anarquistas, etcétera, tuvieron un civil o construyeron un cementerio civil que se pagaron de su bolsillo todos aquellos que la Iglesia no dejaba en el centro o en el cementerio católico. Pero es que si ustedes se apuran, el siglo XIX es un siglo tremendamente secularizador. Muchas veces se ha dicho el siglo XIX, ¿no? Profundamente secularizador. Es que a finales del siglo XIX los seminarios se habían despoblado de seminaristas. Finales del XIX. Los obispos se quejaban amargamente de que la gente no tenía prácticas religiosas. ¿Y a quién se lo achacaban? Pues fundamentalmente a los masones. Con lo cual lanzaron en todo el proceso de recristianización con motivo de la restauración, la llegada de Alfonso XII al poder y tal, lanzaron toda una auténtica ofensiva para tratar de recristianizar a los pueblos. Y entonces fue cuando se montaron las llamadas misiones jesuíticas, que eran una semana de misiones en el pueblo, iban los jesuitas para tratar de que la gente tuviera prácticas religiosas. Si convencían a 4 o 5 del pueblo que tuviera prácticas religiosas, aquello era un éxito espectacular. Pero imagínese usted la ofensiva, la campaña de recristianización
y la culpa se lo echaban siempre a los masones. Hombre, los masones no se estaban quietos, ¿no?, ante esa acción invasiva de la Iglesia. Por tanto, esa pregunta del porqué de la Iglesia es una pregunta que se formula en muchísimas ocasiones y que ustedes en el catálogo que acaban de repartirles y que recoge de alguna manera la exposición, pueden ustedes profundizar en ello, y en las conferencias se va a profundizar precisamente por un gran especialista, que es José Leonardo Ruiz, sobre el papel de la Iglesia en la confrontación Iglesia-masonería e Iglesia, el papel de la Iglesia también en la... Otro quizás a veces de las temáticas en las que hay muchísimo interés es si Franco era masón o por qué a Franco no lo admitieron en la masonería. Se será un poco. ¿Por qué no lo admitieron? Se dice, bueno, echaron bolas y salieron bolas negras y tal. Yo solo aprendí de ellos y me han dicho, no nos hemos encontrado nunca todavía un documento que atestigue de alguna manera este mito de que si Franco le echaron bolas negras y no entró en la masonería. No nos hemos encontrado. Por lo tanto, como ha habido tantos bulos, tantas mentiras sobre la masonería, si no tenemos documentos fehacientes, no podemos hablar de la masonería con seriedad. Bueno, pues el tema de Franco es otro de los temas que también interesa muchísimo a la gente y que también en este catálogo de alguna manera se refleja. Entre otras cosas, pues no se olviden ustedes, el catálogo en el primer escrito que hace Leandro Álvarez Rey es recordando precisamente el último discurso del dictador Franco en la Plaza de Oriente, en la que empezó a echarle la culpa de todos los males, de toda la campaña, a los enemigos históricos de España, entre que al contubernio judeo-masónico, prácticamente moribundo el dictador 2 meses. Otro quizás de las temáticas que también se suelen preguntar y que siempre pues podemos abordar en el tema de la masonería es la relación judíos-masones, que aquí estamos en la Casa Sefarat y por lo tanto interesa muchísimo el marco de cuál es ese marco de relaciones y de dónde viene el antisemitismo, el antijudaísmo, dónde viene la antimasonería, que van a tener ustedes la ocasión de escuchar en unos momentos. Pero tal vez otra de las temáticas es la durísima represión que se lanza contra los masones. Piensen ustedes que hay una ley en contra de la masonería, que se promulga en marzo de 1940, una vez terminada la guerra. Una ley, y que se crea un tribunal de represión contra la masonería y el comunismo. Masón y comunista no tenían nada que ver. Piensen ustedes que la Tercera Internacional prohibía a los comunistas estar en la masonería. Eso no quiere decir que no hubiera comunistas en la masonería, que los había y que los conocemos, pero la Tercera Internacional de Lenin prohibía, decía, ¿dónde van estos metiéndose en la masonería, en los comunistas y tal? Bueno, esa otra de las cuestiones que están ahí por medio. Pero bueno, quizás para nosotros muchas veces la pregunta, el porqué de la durísima represión, y tiene mucho que ver con esta conspiración judeo-masónica, el gran mito, el gran bulo que se montó para justificar la gran represión, la gran violencia política que se desata. Y voy a terminar, pero voy a terminar con dos elementos. Muchas de las preguntas también dicen, bueno, si eso fue el siglo XIX o fue el siglo XX, ¿y ahora la masonería? ¿Qué es? ¿Por qué la gente quiere hacerse masona? ¿Cuántos masones hay ahora? ¿Tienen importancia? ¿No tienen importancia en la vida política? ¿Tuvo tantísima importancia en la vida política la masonería? Bueno, pues Leandro lo cuenta muy bien siempre en sus escritos. Es decir, realmente tiene importancia y pega en el siglo XX un despegue exponencial durante los años de la dictadura de Primo de Rivera. Pero en la época de la República la masonería pega un bajón. Pega un bajón la masonería. Que muchas veces sí, los arquitectos de la Segunda República son los masones. Mire usted, tiene menos que forma parte también de todo el mito. Y por último,
Una de las cuestiones que también se pregunta, bueno, ¿y las mujeres están en la masonería? ¿Por qué los masones, la mayoría, son misóginos? Claro, porque en el siglo XIX hay mujeres en la masonería, pero en las cámaras de adopción. No tiene que llegar bien el siglo XX para que haya logias estrictamente de mujeres. Recuerden ustedes a Clara Campoamor, recuerden ustedes pues, Carmen de Burgos, en la logia Amor, es decir, a intelectuales, propagandistas del feminismo y tal, que crean logias estrictamente de mujeres. O porque en este momento todavía puede haber una de los grupos potentes de la masonería que no admite a mujeres, que prácticamente es insostenible. He tenido la oportunidad de estar en mesas redondas con el gran maestre de este Oriente y tal, y decirles, porque no tiene ningún sentido que ustedes no sigan sin admitir a las mujeres. Pues bien, este cúmulo de preguntas hacen que despierte tanto interés la masonería y desde luego hacen posible que se haya hecho una exposición tan brillante como la que tenemos aquí hoy de hace unos meses en el Centro Sefarad, que ha estado comisariada por Leandro Álvarez Rey, y eso pues ha hecho posible que para responder a este cúmulo de preguntas hayamos organizado conjuntamente con el Centro Sefarad por reflexiones sobre qué ha sido la masonería y qué es la masonería, y que ustedes van a tener la oportunidad a lo largo de los distintos, de un mes y medio, de asistir a esas conferencias que la van a impartir magníficos expertos sobre masonería y sobre la historia contemporánea de España. Pues bien, sobre todas estas cuestiones está hecha esta gran exposición, esta magnífica exposición, y tienen ustedes un libro que es el catálogo de la exposición, que es un libro realmente de oro, bien escrito, muy bien, con mucho rigor, informando perfectamente de todas estas cuestiones y de otras más que yo acabo de denunciarles, para abrir boca y a escucharle a Leandro y a Mari Carmen Fernández, que además de colegas, además de todos somos amigos, nos queremos mucho, hemos aprendido mucho conjuntamente, por lo menos yo, y le estoy tremendamente agradecido por haber comisariado esta exposición y sobre todo por estar con nosotros para impartir la conferencia que abre este ciclo que vamos a tener la oportunidad de asistir. Yo también podré impartir una conferencia sobre masonería, vendré un día de estos a contarle cosas en concreto, y le cedo la palabra a José Tobar para que definitivamente les dé el paso a ambos para que puedan hablar, con mi sumo agradecimiento. Muchísimas gracias, secretario. En efecto, con la elocuencia con la que hablas de la masonería y con el entusiasmo, contamos contigo para en algún momento, todavía por definir la fecha, pero para poder contar contigo por una conferencia en la que espero que todos los oyentes que están aquí hoy también puedan participar. Y entonces paso la palabra a Leandro para que nos pueda hablar de la exposición y de todo lo que hay detrás. Muchísimas gracias. No sin decir que a mí ya me han surgido muchísimas preguntas por cada minuto. El entusiasmo, ya digo, es contagioso, y a ver si tenemos tiempo luego para hacer algunas entre el público. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a todas y a todos por estar hoy aquí presentes. Yo no pensaba que iba a haber tanta gente, porque con el entretenimiento que tuvisteis ayer por la tarde en Madrid, digo, poca gente va a ir, pero bueno, Madrid es muy grande y siempre habrá gente dispuesta a asistir a este tipo de cosas. A mí me gustaría contarles la intrahistoria detrás de esta exposición y este catálogo. Si nos remontamos al Pleistoceno inferior, como ha recordado Fernando, el origen de la exposición y de esta temática pues se remonta a esos trabajos que hace ya, creo que más de 20 años, venimos haciendo en colaboración con él, no solamente sobre temas como la masonería, etcétera, sino también sobre cuestiones como
el exilio, la actuación de un tribunal que se llamó de responsabilidades políticas o incluso la elaboración del mapa de fosas de Andalucía. La ventaja de tener a un secretario de Estado de Memoria Democrática como Fernando es que tenemos a un maestro que antes fue aprendiz. El mapa de fosas, el primer mapa de fosas que se hizo en Andalucía lo coordinó Fernando hace ya más de 20 años. Después analizamos con un equipo muy amplio lo que fue la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas en Andalucía, un tribunal de represión franquista que en Andalucía afectó a más de 60.000 familias, la represión sobre los masones y lo más recientemente los andaluces y el exilio republicano. Pero bueno, eso sería esos trabajos que hicimos en colaboración con Fernando, como ese libro de republicanos, masones y librepensadores de la Almería contemporánea, o el diccionario biográfico de los masones andaluces, de la República, la guerra y el exilio, o la represión de la masonería en Andalucía, son, por así decirlo, los orígenes lejanos de este trabajo. Los más cercanos, pues fue una charla que tuvimos con él, creo que por Navidades o así, en donde nos comentó Leandro, para el año que viene vamos a intentar conmemorar, no celebrar, el 50 aniversario de la muerte de Franco. ¿Tú crees que una exposición dedicada a lo que fue el mito de la conspiración judeo-masónica tendría? Digo, yo creo que nosotros sabemos que sí. El tema de la conspiración judeo-masónica sirvió de justificación de un glorioso alzamiento salvador de la patria, y hasta el último día de su vida Franco murió convencido de que todos los problemas de nuestro país, de su pasado, de su presente y de su futuro, eran fruto de esa conspiración judeo-masónica comunista de Santi España, derrotada pero siempre presente, etcétera. Y ahí, en el plazo de unos meses, pues comenzamos a organizar esta exposición y este libro catálogo que debe mucho a una señora que está por ahí, que se llama Paula, otra que no está, que se llama Almudena, y que fueron las que, cuando ya teníamos más o menos pensado cómo podía ir la exposición, nos dijeron: ¿tú no piensas que una exposición como esta merece un catálogo? Porque las exposiciones que no sale después su catálogo, pues sí, quedan en el recuerdo de las personas que la visitaron, pero lo que queda realmente es un catálogo. He de reconocer que el tema se nos fue de las manos, gracias a que me dieron: tú organiza el libro catálogo como tú veas. Y entonces, en el breve plazo de un par de meses, contacté con aquellas personas que creo que mejor podían aportar su visión de los temas que se abordan en esta exposición. Por supuesto con Mari Carmen, que ha estudiado en lo que fue en el siglo XIX la creación de ese mito de la conspiración. Por supuesto con José Leonardo Ruiz, que ha trabajado mucho el papel de la Iglesia en todo lo que fue ese mito y ese rechazo a la masonería. Los masones suelen decir que ellos no tienen problema con la Iglesia Católica. De hecho, la inmensa mayoría de los masones eran católicos. Hay alguno que confesaba que no tenía ninguna adscripción religiosa, hay algunos judíos, hay algunos protestantes, pero la inmensa mayoría de los masones que existieron en las logias españoles, por supuesto que eran católicos, porque la masonería no siente ningún rechazo, acepta todas las religiones, incluso lo que exige para aquellos que no tengan una religión concreta es que al menos acepten la idea de que de la nada no surge la nada. De ahí surge el concepto del gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo es el principio de todo, el Dios, para aquellos que no se identifiquen con ninguna religión conocida. José Leonardo Ruiz ha trabajado mucho el tema de la Iglesia Católica y sus relaciones, su relación con la masonería, con algunas observaciones interesantes, como pueden ver si leen en su momento el catálogo. Es verdad que la Iglesia como tal no tuvo ningún papel institucional en lo que fue la actuación de ese tribunal especial al que se ha referido Fernando. Ese tribunal lo formaban básicamente militares, gente del derecho, jueces y gente de la falange. No hay ningún religioso entre los miembros de ese tribunal especial, pero es verdad que la Iglesia, o los clérigos, mejor dicho, tuvieron un papel clave. El creador, en los años de la Segunda República, del mito de los poderes secretos, el padre Tusquet, ofreció las listas de masones que él había ido elaborando pacientemente.
La masonería no es que fuera discreta, es que era muy indiscreta. Ninguna organización que conocemos, ni política ni sindical, publicaba todos los meses la lista de las personas que se daban de alta en ella, los que salían, los que pasaban de un grado a otro. Ojalá hubiéramos tenido de los partidos políticos, de los sindicatos, una información. Era tan indiscreta que todos los meses publicaba en su boletín todo este tipo de información. De Tusquets se cuenta incluso que alquiló un local enfrente de donde estaba la sede de la masonería barcelonesa para ir apuntando los nombres de los que entraban y salían, etcétera, y brindó, después del inicio del glorioso alzamiento Salvador de España, esa información a los encargados de la represión. Hay incluso un caso muy curioso, un coadjutor de la Iglesia de la Concepción en Huelva. La Iglesia de la Concepción es la principal parroquia de esa ciudad, que durante toda la Segunda República estuvo elaborando un fichero de los masones de Huelva. Pueden ustedes imaginar de dónde sacó este señor la información. De la confesión. Todavía en un periódico del régimen publicaba a grandes titulares: el gobierno judío del mundo está haciendo tal y tal cosa. El artículo de Javier Domínguez Arribas se lo recomiendo especialmente porque es un claro ejemplo de cómo Franco y el franquismo creó un enemigo imaginario en realidad, porque estamos hablando de un país donde posiblemente hacia el año 36 existían en total unos 6.000 judíos, y parte de ellos eran judíos que habían salido huyendo de Alemania, y habría poco más de 5.000 masones. Sin embargo, si se acercan ustedes al archivo de Salamanca, verán que hay más de 60.000 sumarios contra masones en ese fondo. Y por último hay un artículo con el que se cierra, que lo he escrito yo y que trata pues básicamente sobre la obsesión de Franco, y no solamente de Franco, sino de una parte importante de la sociedad española contra ese mito, que en realidad se explica en dos palabras. Si repasan o visitan la exposición verán que ahí no se explica en qué consistió el mito de la conspiración, porque eso se explica en dos palabras. Desde tiempo inmemorial existe una alianza entre los judíos, los masones y las fuerzas izquierdistas, pues para acabar con la civilización cristiana y para conquistar el mundo. Esa tontería se explica en dos palabras. ¿Cómo se construye ese mito? ¿Cómo se va edificando ese mito? Que, como decía antes uno de los intervinientes, viene de mucho tiempo atrás, de incluso antes del siglo XIX, es lo que pretende mostrar la exposición. Hoy nos parece que los medios, las redes sociales son un cauce magnífico para la difusión de los bulos, de la mentiras, etcétera, pero piensen ustedes que en los años 30 en Alemania no existía ni TikTok, ni Internet, ni YouTube, y sin embargo un señor como Goebbels fue capaz de convencer a la sociedad alemana que todos sus problemas tenían su origen en los judíos. Algo así es lo que se pretende mostrar en esta exposición, como a través de los folletos, el discurso político, los carteles, se fue convenciendo a una parte importante de la sociedad española que el origen de todos sus males era esa anti-España formada por judíos, masones, rojos en general, la anti-España con la que había que acabar y aniquilar. Y poco más, agradecerle a Paula y a Almudena que insistieran tanto ellas son las que en realidad han estado encima del catálogo y del montaje, del diseño de la exposición, junto a Pablo. Ellas son las que en buena medida se merecen el reconocimiento tanto por la exposición como por este catálogo. Nosotros hemos aportado un poco lo que hemos estudiado sobre ese tema. Los 5 participantes o los 4 participantes en el libro catálogo somos todos miembros del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, que es una asociación que se creó en los años 80 en la Universidad de Zaragoza, impulsada por el gran investigador sobre la masonería en España, que fue el profesor Ferrer Merimeli. El CEME, como habitualmente decimos, viene organizando cada 2 o 3 años unos simposios. Ya se han publicado más de 20 tomos. De hecho, Fernando dirigió uno de los simposios que se celebró en Almería, dedicado cada año a un tema concreto, y es el referente en investigación sobre esta cuestión.
Nosotros somos masones, como decimos, somos, aunque a mí no me gusta la palabra, masonólogos, estudiosos de la masonería, gracias a ese impresionante fondo único en el mundo que se conserva en el archivo de Salamanca. Estos días he estado leyendo una información muy interesante del director del archivo, Severiano, en el que se informa que se va a utilizar gran parte de la información, de los objetos que se conservan en ese centro, fruto de las requisas y de las incautaciones que se llevan a cabo desde el año 36 por las tropas franquistas, pues para mostrar lo que era realmente una logia, porque la logia que hay en Salamanca es una logia que se crea acentuando los rasgos más ridículos, más tenebrosos, en una logia que se crea, una falsa logia, aunque todos los objetos que hay en esa falsa logia en algún momento estuvieron, que se iba a recrear lo que era realmente una logia masónica, que se iba a intentar impulsar. Otra noticia interesante es que uno de los templos más importantes que existieron en nuestro país, el de la Logia Añaza en Santa Cruz de Tenerife, va a ser un museo que albergue la documentación de esa logia, que se va a intentar de alguna manera pues aprovechar la riqueza de esos fondos, que es lo que ha permitido desde los años 80 llevar a cabo esa investigación, que en buena medida son muchos los autores que podrían haber intervenido en ese catálogo, pero nosotros nos pusimos un límite, como mucho 200 páginas, nos decía Almudena y tal, y ya es mucho, es verdad, es mucho en comparación con lo que normalmente se entiende como un catálogo, aunque yo creo que es una obra que nos impusimos que pudiera estar al alcance de cualquier lector, no de especialistas, que es algunas veces lo que ocurre con lo que nosotros investigamos, que lo que investigamos está casi siempre orientado a especialistas en el tema y no a un público más común, más general. Y nada más, cuando queráis, pues abordamos lo que va a ser. Muchísimas gracias, Leandro. Sin más, paso la... Sí, bueno, en la conferencia que vamos a dar, que trata sobre el antijudaísmo y la antimasonería en España, les iba a decir que arrancaba básicamente de una reflexión sobre los judíos en nuestro país, que como podéis ver en la sala 1 de la exposición, es una historia larga en el tiempo y básicamente una historia, tristemente como en la mayoría de los países de Europa y sobre todo de Europa occidental, pues marcada por esas tres palabras: la persecución, la expulsión, el rechazo. La historia del antisemitismo en España, como en prácticamente todos los países, es una historia que nace en sus orígenes de la expansión del cristianismo, que considera a los judíos, pues bueno, un pueblo deicida, un rechazo hacia su religión, pero también por cuestiones raciales, también fruto de otros elementos. Como saben, o como supongo que saben, los judíos en toda Europa occidental siempre tuvieron la prohibición de dedicarse a lo que se dedicaba el 99% de la población, que era el campo, la agricultura, lo que hoy llamaríamos el sector primario. La Europa del Este es diferente, pero prácticamente en toda Europa los judíos tenían siempre presentes la prohibición de poder comprar tierras, de dedicarse al sector primario, con lo cual se dedicaron a otro tipo de actividades, el comercio, lo que hoy llamaríamos el sector secundario, y sobre todo cumplieron un papel muy interesante en lo que era el nacimiento, eso se ha estudiado muy bien, en lo que llamaríamos el origen del capitalismo. ¿Por qué los judíos se dedicaban al préstamo? Muchos de ellos eran banqueros, etcétera. Porque según defendía la Iglesia Católica, la usura era uno de los mayores pecados que podía cometer un católico. Usura entendida que si yo a este señor le cedo 10 millones, le presto 10 millones de euros y le digo que dentro de 10 años me los devuelva con un interés de 1 euro, ya estoy cometiendo usura. Como los judíos no pertenecían a la religión católica, podían dedicarse a algo que siempre es necesario para el surgimiento de ese tipo de economía que llamamos el capitalismo, el préstamo de interés. Muchos de ellos eran incluso encargados del cobro de impuestos, muchos de ellos eran científicos, los llamaríamos hoy, médicos, etcétera, y eso les daba una posición social que obviamente era siempre causa de ese rechazo también hacia los judíos, no solamente por su religión, sus costumbres, su raza, sino su posición económica.
muchos de los pogroms, ¿no?, de los ataques contra los barrios judíos que tienen lugar en toda Europa, el más importante en nuestro país, el de 1391, prácticamente en todas las ciudades se producen asaltos, ¿no?, asesinatos de judíos, y lo que muestran esos actos pues es el rechazo que la mayoría de la población cristiana siente hacia esta minoría, siempre obligada a pagar unos impuestos, incluso en la época musulmana, que es quizás la época en nuestro país más benévola para las comunidades judías. Los judíos tenían que pagar un impuesto especial, podían practicar su religión, etcétera, etcétera. A partir de 1492, y justificándolo en la necesidad de esa uniformidad religiosa, como saben, los judíos van a ser expulsados de España. Unos años antes habían sido expulsados de países como Francia, Gran Bretaña, después lo serían de Portugal. Eso es lo que va a dar lugar a las comunidades sefardíes, que se van a instalar en distintos países del norte de África, etcétera. Pero ni siquiera con la expulsión, la mayoría de los judíos asentados en España se bautizaron y aceptaron el cristianismo. Ni siquiera con esa expulsión de 1492 desapareció ese recelo, ese rechazo hacia los judíos, sino que eso dio lugar a un nuevo problema, el problema de los judeoconversos, judíos que supuestamente seguían practicando su religión, seguían practicando los ritos de su fe, aunque aparentemente fueran cristianos. El tema de los judeoconversos es algo que recorre los siglos de la Edad Moderna, va a dar lugar a temas como esas pruebas de limpieza de sangre, esa separación entre los cristianos viejos y cristianos nuevos, que tanta algarabía iba a producir en el siglo XVII y siglo XVIII. En el siglo XVII hay escritos de Quevedo en donde ataca a los judeoconversos, ataca a los falsos cristianos, a los judíos, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, cuando ese recelo, ese odio hacia los judíos alcanza más entidad y da paso a esa llamada conspiración entre los judíos y los masones, es lógicamente a partir de finales del XVIII. La Revolución Francesa es clave en el sentido de que hay un sector integrista de lo que llamaríamos el pensamiento reaccionario, tanto en España como en Europa, que va a culpar incluso a la Revolución Francesa como una de las consecuencias de esa conspiración judeo-masónica. Algo que se va a ir desarrollando en el siglo XIX y que es lo que ha estudiado básicamente para nuestro país Mari Carmen Fernández, al que le paso la palabra. Sí, está ahí, pero no sé. Yo tengo también en un tercero. No, sí, está ahí en la pantalla. Ahora. Eso es. Yo uso mucho el pendrive, los PowerPoint, pero a los alumnos a veces parece menos interesante. Si quieren oírte hablar, que no acompañado en todo caso de fotografía más que de texto y todo eso. Bien, pues buenas tardes, gracias a todos por asistir y como les comentaba, pues yo voy a hablarles principalmente de los orígenes de ese discurso antimasónico y cómo pues se pasa de ese complot al contubernio. Miren, los orígenes de la antimasonería son tan antiguos como la propia masonería. En 1985 ya se comienzan a hacer estudios muy interesantes sobre la masonería y sobre la antimasonería. Un profesor francés, Jacques Lamière, decía en su obra Los orígenes de la francmasonería que la antimasonería era aquella doctrina e ideología que va en contra de la masonería, algo muy, muy básico. Lo interesante que aportaba Lamière era que hablaba de una doble división en esa antimasonería.
hablaba de una concepción de la antimasonería moderna, que es aquella que pretende limitar la influencia de la orden del gran arquitecto del universo en la vida política, cultural y social de una nación en una época determinada. En el caso de España, eso se va a corresponder pues, prácticamente con casi toda nuestra historia hasta el estallido de la guerra civil. Lamier decía que luego había una concepción de la antimasonería mucho más radical, que lo que perseguía ya era el hundimiento, la desaparición, la erradicación, la extinción total de la masonería, y que en el caso de España pues era una de las premisas de la agenda del dictador. Bueno, en general los primeros movimientos antimasónicos, no solo en España, sino en el mundo en general, en Europa, vienen más bien de lo que es la desconfianza, el desconocimiento de lo que era la masonería. Un desconocimiento alentado en buena medida de ese secretismo que hablaban mis compañeros, que le daba una especie de halo casi mágico a la gran orden a la orden del gran arquitecto del universo. Y una desconfianza porque, bueno, la masonería tenía un carácter universalista, con unos principios muy abiertos que causaban, como les decía, una gran desconfianza, y principalmente causaban desconfianza en las instituciones políticas y en las instituciones eclesiásticas. En España la antimasonería va a estar muy vinculada al camino que vaya marcando la Iglesia católica. Ya en 1738 el Papa Clemente XII emite una bula, In Eminentia Apostolatus Specula, una bula en la que ya se condenaba específicamente la masonería. Tengan ustedes presente que el origen de la masonería actual, de la masonería especulativa, está aceptado como la fecha de 1723, que es cuando se establecen las constituciones de Anderson y de Saglier, que son digamos que es la constitución que da origen a esa masonería actual. Estamos hablando de 1723, esta bula es de 1738. Les traigo ahí un fragmento, quizás el más interesante de esta bula, que decía: siguiendo el parecer de muchos de nuestros venerables hermanos, cardenales de la Santa Iglesia Romana y de nuestro propio movimiento de ciencia cierta, después de madura deliberación y de nuestro pleno poder apostólico, hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas dichas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones o convertículos llamados de francmasones, o conocidos bajo cualquier otra denominación. Como nos los condenamos, los prohibimos por nuestra presente Constitución, valedera para siempre. Esta es la primera condena de la Iglesia y, por lo tanto, la primera condena oficial que nos va a llegar a España, y esa vinculación tan estrecha que tiene ya no solo España, sino la monarquía española con la Iglesia Católica, es lo que va a dar origen también a esa línea, a la creación de toda una corriente de antimasonería en España. Por lo tanto, me voy a ir adentrando poco a poco en esa antimasonería, española. Una antimasonería que va a partir en un primer momento desde la propia monarquía, como les comentaba, por esa estrecha vinculación
que existe entre la monarquía y la Iglesia católica. El primer monarca que va a condenar la masonería es Fernando VI a través de un Real Decreto de 1751, en la que, bueno, de alguna manera, como ustedes ven, sigue un tanto la dinámica que ha marcado el Papa Clemente, y decía en este Real Decreto: hallándome informado de que la invención de los que se llaman francmasones es sospechosa a la religión y al Estado, la religión lo más importante, primero la religión antes que el Estado, y que como tal está prohibida por la Santa Sede debajo de excomunión y también por las leyes de estos reinos, que impiden las congregaciones de muchedumbre, no constando sus fines e institutos a su soberano. He resuelto atajar tan grave inconveniente con toda mi autoridad y, en su consecuencia, prohíbo en todos mis reinos congregaciones de los francmasones. Una primera prohibición por parte del monarca, que luego pues continuarían otros, el resto de la monarquía, junto con esta prohibición oficial del propio rey. Comienzan a surgir toda una serie de escritos, desde hojas volantes, libros, opúsculos, hay de todo. Uno de los que más impactó, les diría que casi fue un bestseller de la época, es este opúsculo Centinela contra masones. Este que tienen ustedes aquí es en concreto de 1793, aunque la primera edición, como les digo, fue un bestseller, tuvo varias ediciones. La primera edición es de 1752, la escribe un franciscano, José Torrubia, y pues digamos sirve de inspiración para todos los siguientes escritos. La mayoría de los escritos antimasónicos que se hacen posteriormente beben de esta fuente. Otro de los elementos muy típicos de la masonería española, además de ese carácter institucional, de esa implicación de la Iglesia, es que vamos a estar muy vinculados, o la antimasonería va a estar muy vinculada a lo que ocurre en el país vecino. El estallido de la Revolución Francesa va a marcar, como les decía, o va a aportar una de esas características de la antimasonería española. Y es algo tan básico como que para los españoles revolución y masonería eran una misma cosa. Revolución y masonería y liberalismo, lo meten todo. Formulan esa ecuación de masonería más revolución igual a liberalismo, y aquí empezamos ya a construir, se empieza ya a construir una idea de la antimasonería ya no solo vinculado a lo que es la Iglesia o lo que es la religión, en oposición a antimasonería, en oposición a temas religiosos, sino también se mete el componente político. Y a partir de estos momentos, todos los escritos antimasónicos identifican la revolución, identifican la idea de libertad, igualdad, fraternidad con la masonería, y lo identifican como algo que va contra los principios de la propia España. La otra gran característica de la masonería española es que se va a ir construyendo una teoría de que la masonería es la culpable de todos los males de España. Y esto comienza pues desde ese opúsculo que les enseñaba con anterioridad,
hasta ya la publicación de la prensa. Ahí tienen ustedes algunos títulos de algunos artículos publicados a lo largo del 19 en un periódico sevillano, el Diario de Sevilla, que, fijaros, identifica el masonismo y las Islas Filipinas, el separatismo y la masonería cubana. Y ya ahí está esa idea del contubernio, de la conspiración de los masones contra España. En este caso hay un gran movimiento antimasónico en torno al 98, en torno a la pérdida de las dos colonias realmente que nos quedaban, aunque se perdieron algunas islas también en el Pacífico, a las que nunca se les presta atención porque realmente no las ocupábamos. La pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico es lo que va a dar un nuevo impulso a la antimasonería, en este caso vinculándola directamente a la pérdida del imperio, a la pérdida de las colonias. Aquí es muy interesante ver cómo funciona el imaginario popular. Las colonias no las perdimos en el 98, las colonias las perdimos en 1825-26, es decir, tras el proceso tras la guerra de independencia, tras la ocupación de Francia. En torno a 1826 habíamos perdido prácticamente toda Hispanoamérica. Solo nos quedaba Cuba y Puerto Rico. Y en el Pacífico, como les digo, las Islas Filipinas, quedaban también las Carolinas, pero poco más. Y sin embargo, en el 98 es como si de pronto nos hubiesen iluminado y nos diésemos cuenta de que hemos perdido las colonias. Los culpables son los masones y a raíz de todo eso se construye toda una campaña contra la masonería. Una campaña que está muy presente en la prensa católica, en la prensa conservadora del momento. Y cuando le digo que está muy presente, que pueden aparecer escritos casi diarios sobre este tema. La cuestión llegó a ser tan peliaguda que se llegó a plantear en el Congreso la necesidad de que el Parlamento español no solo prohibiese la masonería, sino que además hiciese un escrito en el que se culpabilizaba de la pérdida de las colonias a los masones. Bueno, aquello no prosperaría, pero se intentó. Bueno, una antimasonería que, como les vengo contando, comienza a tener varios caminos por los que se va a hacer visible en España. Uno de ellos ya se los he ido comentando, que es el camino político e institucional. No hay rey que se precie que no elabore o no publique algún real decreto contra la masonería. Ya les he hablado de esa primera Real Orden de Fernando VII, prácticamente, como les digo, todo. Es muy interesante. Fernando VI, ¿vale? Se me ha colado un palito. Fernando VII vendrá luego, que también. Fernando VI es el primero. Carlos III es muy interesante porque de Carlos III conservamos toda su documentación antimasónica que se conserva en el archivo de Simancas. Es la documentación más importante elaborada por ningún rey que se conserva en la actualidad, por ningún rey europeo. Y como les digo, está en el archivo de
Simancas. Ya Carlos III había dado, como sabéis, él venía de Nápoles, de ser rey de Nápoles. Ya en Nápoles había puesto en marcha toda una serie de políticas antimasónicas que va a continuar en España. Igual vamos a encontrar con Carlos IV que igual va a prohibir la masonería. En el caso de Carlos IV tiene también mucho peso la reina María Cristina, su mujer, que como saben es quien va a... María Luisa, perdón, hoy estoy un poquito espesa. María Luisa de Parma y Borbón do Sicilia, que también venía de Italia, donde la antimasonería también había cogido un gran peso. Carlos IV, Fernando VII. Fernando VII, denominado por unos el deseado, por otros el rey felón. Yo siempre digo que quien llama el deseado a Fernando es porque no lo conocía, porque a poco que hubiese conocido a Fernando le encajaba mucho mejor el término de rey felón. De hecho, Fernando hoy diríamos que tenía problemas psicológicos, por decirlo de alguna manera, por no llamarlo psicópata, con manía persecutoria. Esto que les traigo aquí es un fragmento de una carta de Fernando al secretario de Estado y del despacho de guerra en esos momentos, que era Francisco Eguía, y que da una muestra de esa profunda antimasonería del monarca. En esa carta le decía: Eguía, no habiendo la menor duda en que se hayan establecido las logias francmasónicas en las ciudades de Cádiz, Coruña, Córdoba, Málaga, Valencia, Granada, Cartagena, Valladolid, Zaragoza y las villas de Bilbao y esta corte, refiriéndose a Madrid, como igualmente que muchos de sus individuos pertenecen a la clase militar, conviene que con la mayor reserva des las órdenes más estrechas y terminantes a las personas que merezcan tu confianza en cada uno de los puntos referidos, para que con la misma reserven, vigilen toda clase de reuniones, con especial encargo que te den cuenta de todo lo que puedan indagar acerca de este asunto para mi soberana resolución. En el caso de Fernando VII, tengan presente que tras la vuelta de Fernando en 1814, una vez que es liberado por los franceses y vuelve a España, Fernando se encuentra, como saben todos, con ese cambio de régimen que se ha producido desde Cádiz, con la instauración de un sistema liberal, un sistema constitucional, que Fernando, en el momento que consigue tener digamos los apoyos necesarios, deroga por completo, volviendo a lo que se denomina el sistema de antiguo régimen, es decir, volviendo al absolutismo. Fernando es uno de los que no distingue entre masones y liberales. Fernando va a perseguir sistemáticamente a los masones, no tanto por ser masones, sino porque lo considera que son liberales y por lo tanto están en contra de él, son sus enemigos naturales. Se conservan listas en los papeles, algunos están en los papeles reservados de Fernando VII, listas que elabora en buena medida su policía secreta, pero también listas que elabora la Inquisición. Como saben también, Fernando, cuando vuelve del exilio, restaura la Inquisición, y a partir de 1815 va a hacer que la Inquisición y su policía secreta colaboren para identificar a todos esos liberales guión masones o masones guión liberales, como le digo, él no distingue, y crea toda una lista
de liberales masones. Si ustedes cogen esas listas, verán que hay algunos masones, hay muchos liberales que no son masones, muchos. Entre otras cosas porque a estas alturas de 1817 no tenemos suficiente documentación todavía para, ni la tenemos ni la vamos a tener, me temo, para saber cuántos masones exactamente había en España, quiénes eran realmente masones. En un principio se tiró de esta lista de Fernando VII, pero en el momento que se empezó a trabajar con esa lista nos dimos cuenta de que no era viable para saber cuántos masones había en España, porque sí sabíamos de algunos de los que aparecían identificados como masones que no lo eran. Eran masones, tan solo eran liberales. Por lo tanto, estamos en un periodo en el que no sabemos exactamente quiénes eran los masones. Conocemos algunos nombres clave, pero es imposible dar cifras ni siquiera aproximativas. Pero como les decía, Fernando VII es uno de los grandes, de los monarcas que va a perseguir con más dureza a los masones españoles, porque ya les digo, masón y liberal para él era absolutamente lo mismo. Luego tenemos la paradoja del reinado de Isabel II. Isabel sustenta su trono sobre el liberalismo y sobre los liberales. Y les digo que es una paradoja porque se supone que si masonería y liberalismo van de la mano, si asumimos que es verdad que muchos, por no decir la mayoría de los masones, habían asumido las ideas liberales, resulta un tanto extraño que en un país y en una monarquía que se define como liberal, la masonería fuese prohibida y siguiese siendo perseguida. Pero eso es una de esas características de ese liberalismo español, que tiene unas particularidades muy concretas y muy diferentes al liberalismo del resto de Europa. Es un liberalismo que la reina acepta no porque sea liberal. Isabel II era tan absolutista como su padre. Era una Borbona absolutista de los pies a la cabeza. Ella asume el liberalismo porque son los liberales los que salvan su trono. A ella la educan absolutistas. Y bueno, pues termina aceptando algunas cuestiones del liberalismo, pero en general la mayoría de las ideas liberales jamás calaron en la reina Isabel II, y ella era católica, apostólica y romana, y si la Iglesia decía que la masonería iba contra la Iglesia y que había que perseguirlo, ella no se iba a mover un ápice de esa idea. Por lo tanto, como vamos viendo, pues ya estamos metidos a mediados del siglo XIX, y seguimos con esa línea, con esa construcción antimasónica defendida desde la monarquía. Hay algunas excepciones en ese camino antimasónico institucional. Obviamente es durante el sexenio revolucionario, donde pues la masonería, y me he vuelto a equivocar tanto en el sexenio revolucionario, donde está incluida la primera república, tanto como posteriormente ya en la segunda república, son las dos únicas salvedades en las que la vida política española no va a intervenir o no va a actuar contra la masonería.
quizás Leandro se meta más en ello, ya en el reinado de Alfonso XII y posteriormente en el reinado de Alfonso XIII, digamos que no hay una persecución oficial, pero tampoco se tolera mucho la masonería. Se le van a poner todas las trabas posibles. Y lo que sí vamos a ver en estos momentos es cómo se va a acentuar la persecución, o se va a acentuar la política antimasónica, en el que la Iglesia además va a tener de nuevo un papel muy importante. De nuevo vamos a ver cómo la Iglesia va a reactivar esa persecución contra la masonería, va a reactivar su vertiente antimasónica, si es que alguna vez la había desactivado, con esta nueva bula papal, la Humanus Genus, en la que de nuevo va a perseguirse a la masonería. Decía, los frutos de la masonería son frutos venenosos y llenos de amargura, porque de los certísimos indicios que antes hemos mencionado, brota el último y principal de los intentos masónicos, a saber, la destrucción radical de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, y la creación a su arbitrio de otro orden nuevo, con fundamentos y leyes tomadas de las entrañas mismas del naturalismo. Aquí vamos a ver cómo la Iglesia da un nuevo paso más hacia esa persecución de la masonería, ya asociando por completo lo que es masonería y ideas liberales. Y bueno, pues esta nueva bula papal va a reactivar, como les decía, también la antimasonería en España. Una antimasonería que tendrá uno de sus grandes ecos, uno de sus grandes medios de difusión en la prensa. Una prensa que, como todos saben, a lo largo del XIX va a ir cogiendo cada vez más fuerza, y encontramos infinidad de periódicos que van a combatir, van a intentar utilizar esta voz para atacar a la masonería. Yo he estudiado la antimasonería a través de la prensa andaluza principalmente. No hay una sola provincia andaluza, una sola capital de provincia andaluza en la que diariamente no hubiese un periódico que no tuviese algún tipo de escrito culpando a la masonería, pues desde, como les decía, la pérdida de Cuba, la pérdida de Filipinas, la crisis económica, la decadencia del imperio español, cualquier tipo de enfermedad, de catástrofe, aunque sea natural que apareciese, se terminaba culpabilizando a la masonería. Al final lo que estamos, en definitiva lo que estamos viendo es cómo se va a utilizar a la masonería como una especie de cabeza de turco para de alguna manera liberarse de cualquier responsabilidad en lo que estaba ocurriendo en la propia España. Y por último, me gustaría hablarles de otra de las vertientes de la antimasonería, no solo española, sino esta antimasonería que vincula a la masonería con el satanismo. Ocurre también en otros países, ocurre en Francia, ocurre en Italia, pero en el caso de España
se convierte en lo que sería, en buena medida, la base de la antimasonería contemporánea. Yo creo que, bueno, casi todos aquí ya tenemos una edad. Yo recuerdo que de pequeña a mí todavía me contaban cuentos chinos de que los masones adoraban a Satanás. Recuerdo que cuando empezamos a estudiar la masonería, a mi madre por poco no le da un infarto, porque decía, ¿de dónde demonios te estás metiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te van a excomulgar? Te estás metiendo en una secta, me decía. Pues yo solo investigo. No, todavía en el imaginario popular seguía esa vinculación entre masonería y satanismo. Y eso tiene un origen muy claro, tiene un origen muy definido. Ese origen, estos son algunos de los dibujos que se publicaron en su momento, pues Satanás, tal y como el imaginario popular del 19 se imaginaba al demonio, pues como ven, con todos los atributos, aquel vestido rigurosamente como debe de ir un masón. Este está un tanto más frívolo, pero aquella primera imagen va vestido rigurosamente con el traje negro, los guantes, todo lo que es el uniforme, por llamarlo de alguna manera, masón. Y le decía, este señor es el que termina popularizando este mito. A ver, Leo Taxil o Gabriel Jogan Pérez no inventa nada. Él recoge un tanto pues los diferentes leyendas populares sobre la masonería que había y sobre esos bulos que circulaban sobre masonería y satanismo, y lo que hace es escribir una serie de libros que terminan convirtiéndose, estos sí que son bestsellers universales. En el caso de España, además, van a ser publicados en la prensa. En el siglo XIX era muy habitual que en la prensa se cogiesen novelas importantes y cada día se publicase un fragmento de las novelas. Bueno, pues con los trabajos de Leo Taxil, los hermanos Tres Puntos, publicó varios libros. En todos esos libros se publicaron, y en ellos sencillamente pues defendía, daba fe de que existía esa vinculación entre la masonería y el satanismo. Miren, Leo Taxil era un sinvergüenza, llamémoslo por su nombre, ¿vale? Era un estafador profesional que entró en la masonería, pero para formar parte de la masonería hay que ser una persona honrada. Hay que tener unos principios morales, no en función de la moral obvia de la Iglesia Católica, pero sí de rectitud, como les decía, de ser personas honradas, de no robar, bueno, toda una serie de principios que tenía que tener un masón. En el momento que se dan cuenta de que Leo Taxil es un vivales y es un estafador, lo expulsan de la masonería. Y a raíz de ahí, él habla como en primera persona. Él ha estado en la masonería y él personalmente ha podido constatar esa vinculación de la masonería con el satanismo. Su libro más popular, sin duda, fue Los hermanos Tres Puntos, en los que afirmaba que los masones eran adoradores del diablo y que en las logias se practicaba misas negras. Y miren, estos son algunos de esos libros de Leo Taxil.
le daba también, editó algunos libros, pues en la vida de Jesús, también vista desde otra, desde su propia perspectiva. No creí que lo traía, pero me parece que no, pero se lo leo porque creo que lo traigo escrito. Les decía que no me resistía a leerles un fragmento de uno de los libros de Leo Taxil, en el que explicaba cómo era una de estas logias. En concreto, él hablaba de la logia, de una logia de Charleston en Estados Unidos, y en la que él explicaba cómo aparecía Lucifer en este templo masónico. Decía, Lucifer posee en el templo de Charleston un santuario con un verdadero altar, en el cual figura su dolo bajo forma humana. Este altar es de una riqueza inaudita. Lucifer, con las alas desplegadas, está representado de pie y completamente desnudo. Parece descender del cielo y en la mano derecha levanta una antorcha, mientras con la izquierda derrama frutas que salen de un cuerno de la abundancia. La estatua es de oro macizo y descansa únicamente en el pie derecho, hollando un monstruo de 3 cabezas, una con diadema real, otra con tiara pontificia y la tercera tiene en la boca una espada y simboliza el ejército y el poder militar. Lucifer lleva por todo vestido un cordón masónico negro, formando triángulo al cuello y con el escudo paládico, negro también y en forma triangular con la letra L en el centro y la palabra Eva, palabra simbólica cuya significación es obscena. En el centro del templo de Charleston es donde se encuentra ese santuario satánico, cerca del Sanctum Regnum, departamento de forma triangular cuyos muros son de un espesor inverosímil. Y continuaba más adelante diciendo, se manifiesta Lucifer en figura humana una vez a la semana en Charleston. Satanás se aparece en forma de un hermoso joven de 30 años sin vestido alguno. Esto va precedido de un fenómeno, desde luego, satánico. Los muros del Sanctum Regnum despiden llamas y se oyen 7 golpes sordos. Parece que el suelo se abre profundamente. Un soplo cálido e impetuoso quema el resto de los adoradores del demonio durante un segundo apenas. Se produce un calor intenso y Lucifer aparece entonces de pie. Bueno, este medio pornográfico surrealista escrito, la gente se lo creyó a pie juntillas. Llegó hasta tal punto que el propio Papa termina recibiendo a Leo Taxil, alabándolo por su labor prestada a la Iglesia. Leo Taxil consiguió amasar un dinerito muy interesante con estos libros. Y hubo un momento en el que, bueno, cuando ya empezaron a surgir algunas voces en contra de él, el propio Leo Taxil llega a reconocer públicamente, y eso a través de un escrito en la prensa, que se lo había inventado absolutamente todo. Pero la semilla ya estaba sembrada. De esto va a beber posteriormente el franquismo, de esto va a beber posteriormente toda la antimasonería del siglo XX. Y por último, no solo se vinculaba a la masonería con el satanismo, sino también con otras corrientes espirituales o con el ocultismo y el esoterismo. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Hay masones que ingresan en algunas agrupaciones o que practican o bien la corriente espiritualista o bien la corriente ocultista o incluso el esoterismo. Pero eso no quiere decir que la masonería fuese
espiritualista, esotérica o ocultista. Los masones eran personas inquietas, personas que buscaban la verdad, que buscaban el conocimiento. Y la búsqueda del conocimiento va más allá de lo tangible. Es decir, el conocimiento no solo son las matemáticas, no solo es la física, no solo es el arte. Hay todo un mundo no visible que inquieta al ser humano y que algunas de estas disciplinas, el ocultismo, el espiritualismo o el esoterismo, cultivan. Es la búsqueda del conocimiento, y eso lleva a algunos masones a entrar en algunas de estas corrientes. Repito, lo que no quiere decir que la masonería estuviese vinculada a ellas. Bueno, una corriente antimasónica que, como ven, se va construyendo a lo largo del siglo XIX y que todas estas ideas son las que luego recogería pues el propio Franco para impulsar su propia antimasonería. Y bueno, yo lo dejo aquí, dejo que Leandro continúe. Muchas gracias. Bien, como habrán podido observar, el capítulo de Mari Carmen ya no hace falta que lo lean en el libro catálogo, porque vamos, no ha faltado nada. Pero después el que se enrolla soy yo. Yo voy a ser muy breve, entre otras cosas, porque entre las personas que van a pasar en este ciclo de conferencias, pues van a tener ustedes la ocasión de escuchar no solamente a José Leonardo Ruiz, a Javier Domínguez Arribas, sino también, yo creo que al mejor conocedor de lo que ha sido el antijudaísmo en España, que es Gonzalo Álvarez Chillida, también a María José Turrión, que fue directora del archivo y que ha trabajado el tema de la represión franquista contra la masonería femenina, e incluso a algunos miembros de la masonería que también intervendrán en este ciclo. Como conclusión de lo que nos ha estado hablando extensamente Mari Carmen, yo diría que la conclusión es que a finales del siglo XIX esa idea de que la masonería era algo terrible, tenebroso, había penetrado incluso entre los católicos más liberales, porque no sabemos exactamente, aparte de los periódicos, las revistas, etcétera, cómo se transmitió ese mensaje. Yo tengo la impresión de que los púlpitos y los confesionarios jugaron un papel fundamental. Es un tema que está todavía por estudiar, pero se conservan muchos sermones, muchas cartas pastorales, en donde el tema de la masonería y de lo terrible que es, como digo, llegó a calar incluso entre los sectores más liberales del catolicismo. Hay una anécdota que a mí siempre me ha parecido muy divertida, que nos cuenta Diego Martínez Barrio en sus memorias, que cuando hablaba en intimidad, digamos, con un hombre muy inteligente, como fue don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República desde el año 31 al 36, don Niceto le decía siempre, empezaba siempre con la misma frase: don Diego, y le estoy hablando a usted, no a Nabucodonosor, Aristóteles o como quiera que se llame usted entre sus amigos del mandil. Lo cual quiere decir que incluso los sectores más liberales del propio catolicismo habían llegado a asumir una idea que a finales del siglo XIX va a ir sumándose a esas ideologías fin de siglo que tanta importancia han tenido para comprender lo que ha sido nuestro tormentoso siglo XX. A finales del siglo XIX comenzaron a divulgarse una serie de teorías basadas en lo que algunos llaman el darwinismo social, es decir, la idea de que en la sociedad el fuerte tiene que imponerse sobre el débil, igual que en la naturaleza, y que es el origen de una serie de teorías racistas, supremacistas, xenófobas, de esos nacionalismos excluyentes, ultranacionalistas, que en realidad son los que están en la base de lo que han sido los grandes conflictos que hemos vivido en la mitad del siglo XX. Hoy casi nadie discute que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tienen dos orígenes muy claros: el imperialismo, el ultranacionalismo y el racismo.
Todo esto se va a unir a esa corriente que venía rastreándose desde hace tiempo de que los judíos pretendían conquistar el mundo a través de la masonería. Eso es lo que va a adquirir carta de naturaleza y que va a difundirse extraordinariamente, en mi opinión, más a través de los púlpitos y los confesionarios que también a través de esa publicística, la que obras como el panfleto inventado de los protocolos de los sabios de Sion, o El judío internacional, una obra de Henry Ford, sí, el de los coches, es muy amigo de Hitler, y que tuvieron una difusión extraordinaria junto a esos más de 2000 documentos en contra de la masonería que el Papa León XIII difundió durante su pontificado. Una idea según la cual los judíos, los masones, las fuerzas antidisolventes de la sociedad, pues pretendían acabar con la civilización cristiana, etcétera, etcétera. En realidad ese discurso estaba tan asentado que en buena parte es el origen de ese desplome que vive la masonería española a finales del siglo XIX, lo que los masonólogos acostumbramos a denominar la crisis finisecular, y que va a dar lugar en apenas un par de años una masonería que había conseguido convertirse en una organización muy importante. Piensen que solo en Andalucía a finales del siglo XIX contabilizamos, recuerdo, Fernando, más de 400 logias y organizaciones masónicas, y que en un plis-plas van a quedar reducidas a la mínima expresión. A partir del 98 se pueden contar casi con los dedos de dos manos el número de talleres masónicos que van a superar esa crisis finisecular, que en buena medida es consecuencia de lo que nos está hablando Mari Carmen, de ese discurso contra los masones que va a llevar incluso a que un diputado integrista o tradicionalista proponga en pleno Parlamento que se declare facciosa, ilegal y traidora a la patria a la masonería. Ese discurso va a adquirir carta de naturaleza en nuestro país o verdadera importancia ya en los años de la Segunda República. Ahí tienen ustedes a los conspiranoicos de la Segunda República. Ahí tienen al padre Tusquets. Esa fotografía es de prácticamente los últimos años de su vida, ya en la década de los 90. Yo no he encontrado ninguna fotografía del joven padre Tusquets, un señor que en los últimos años de su vida, al parecer, tuvo una amnesia total. Se acordaba de todo menos de su papel como difusor en esa campaña difamatoria y persecutoria contra los masones. Ahí tienen a Mauricio Carlavilla, un policía que fue expulsado del cuerpo en los años de la Segunda República y que se convierte en uno de los principales autores de ese discurso antimasónico. Ese libro que tienen ahí, Asesinos de España, ese libro se hizo una primera tirada de 100.000 ejemplares que se distribuyeron gratuitamente, muchos de ellos entre oficiales del ejército. Era un libro en el que se proponía que para salir de los problemas había que exterminar a los judíos, los masones y los izquierdistas en España. Ahí tienen a Ferrari Vilos, un jovencito periodista que ingresó en la masonería, que salió de la masonería, que comenzó a publicar libros antimasónicos y que se encontró que en los años 40 va a ser procesado por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería, expulsado de la profesión y condenado a no sé cuántos años de cárcel. Ahí tiene a Domingo Tejera, un periodista tradicionalista, fue diputado carlista en el 33. Este tenía una obsesión por el poder de la secta que podía compararse con la del propio caudillo. Y ahí tienen a, era don Eugenio Comín Colomer, otro policía del cuerpo, que por lo menos tuvo la cosa de que cuando se murió, fruto de esa requisa que se llevan a cabo durante la Guerra Civil, llegó a tener un archivo y una biblioteca fantástica que por lo menos donó a la Biblioteca Nacional y que se puede consultar hoy día en la Biblioteca Nacional. Estos son, junto a otra pléyade de juntaletras, lo que podríamos llamar los creadores de contenidos, los influencers de los años 30, obsesionados por el tema de la conspiración, obsesionados por la idea de que toda la política de la Segunda República, donde he puesto la palabra, se basaba en el control de unos oscuros poderes secretos, que eran los causantes de todos los males de España. Fíjense en ese cartel se difunde extraordinariamente en las elecciones de finales del 33, unas elecciones que se convocan tras la
y posibilidad de formar un gobierno como el que había presidido Azaña, se disuelven las Cortes, se convocan las primeras elecciones, digamos, ordinarias de la Segunda República. El jefe del partido de la derecha moderada, don José María Gil Robles, reconoce en sus memorias que meses antes de que se convocaran esas elecciones envió a un grupo de expertos, lo que hoy llamaríamos publicistas, expertos en marketing, a Alemania a aprender las técnicas que habían llevado a los nazis al poder en ese país. Yo creo que aprendieron muy bien el mensaje. Ahí tienen ustedes cómo en un discurso corto se señala quién es la anti-España. Marxistas, masones, separatistas, judíos, quieren aniquilar España. Vota a la derecha, vota contra el marxismo. Hay varios ejemplos de los carteles y de la propaganda de esas elecciones que yo creo que marcan un antes y un después en ese discurso, porque ya de lo que se trataba es de encontrar algo que explicase la necesidad de una santa cruzada que acabase con esa anti-España. Una santa cruzada que es la que va a emprender el Generalísimo a partir del 36. Las primeras requisas de documentación se llevan a cabo ya en el 36, aunque la ley especial para la represión de la masonería y el comunismo no se aprueba hasta marzo del 40. Yo me apostaría algo gordo a que esa ley fue escrita de puño y letra por el propio caudillo. Si ven el preámbulo, es similar a esos artículos que Franco iba a publicar años después en el diario Arriba, que después iban a tener una edición en forma de libro con el título de Masonería y que la Fundación Francisco Franco ha venido editando hasta fecha reciente. La última edición creo que es del 2024 en inglés. Es un libro que se titula Masonería, debería de titularse Antimasonería, y en el que algo sí demuestra Franco es su profundo conocimiento de toda esa literatura complotista que desde el siglo XIX ha venido difundiéndose. La principal actuación de Franco en este sentido sería la creación de ese tribunal especial por el que pasaron, o en donde existen más de 60 y tantos mil expedientes. El número de masones que había en España en el año 36 posiblemente no superase los 5.000, pero da igual. Todo aquel que hubiera pasado, cuando analizamos el tema de los masones en Andalucía, nos encontrábamos con gente que había sido masón, sí, pero que estaba ya muerta hace 20 años y al que se le va a abrir un sumario en el que se le va a condenar porque no se presentó ante el tribunal. Tengan en cuenta que muchos de esos sumarios no supusieron una pena efectiva, porque muchos de esos sumarios se hacen a personas o que habían sido ya asesinadas a raíz del golpe de Estado de julio del 36, o que se habían exiliado, o que habían muerto muchos años antes de que se les abriera proceso. Una ley especial que va a estar en vigor hasta los años 60. Hasta los años 60 se va a estar castigando, condenando incluso a masones que vuelven del exilio, con la bendición del régimen, pero que cuando llegan, desembarcan, se encuentra que está ahí el tribunal esperándoles porque había sido procesado en el 42, 43 o 44 y no se había aplicado la pena porque no lo encontraron. Una ley que estuvo en vigor hasta la muerte de Franco, porque no olvidemos que cuando en los años 60 desaparece tanto el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo como los tribunales de responsabilidades políticas, pero la aplicación de la ley se le encomienda a otro tribunal no menos sórdido, como fue el TOP, el Tribunal de Orden Público, que asume las funciones de esos tribunales que desaparecen. Una cruzada que iba a suponer una condena para miles de personas a las que se sumaban otras condenas por supuestos delitos. Piensen ustedes en un maestro que se había afiliado a la UGT y que además durante un tiempo pues se afilió. Hay muchos maestros en las logias por una razón. Se trata de personas que cambiaban mucho de destino, como los oficiales de correo, funcionarios, etcétera. Y el ser masón te permitía que cuando llegabas a una nueva ciudad tenías un grupo de personas a las que podías llamar hermanos, que podían ayudarte. Muchos maestros, muchos funcionarios del cuerpo de correo y telégrafo, muchos miembros de los cuerpos de seguridad, que posiblemente, aparte de su ideal, es que el ser masón les venía muy bien. Piensen ustedes que te trasladan a un pueblo perdido de Andalucía, pero en donde existía una logia. Esas personas van a ser, primero, condenadas en consejo de guerra por haber pertenecido a la UGT.
porque la ley se aplicaba con carácter retroactivo. No importaba que la UGT hubiera sido una organización perfectamente legal cuando esta persona se afilió y condenado a no sé cuántos años de condena por su militancia política o sindical. Habría sido depurado de su profesión, ¿no?, de maestro, y además se le añadía por el mismo supuesto delito una condena mínima de 12 años y un día por haber sido miembro de la masonería. Un régimen que condenó con carácter retroactivo a personas por cometer supuestos delitos que eran perfectamente legales cuando se supuestamente cometieron. Se dice, se escucha, que el deseo de Franco hubiera sido que la pena máxima que se impusiera por la ley de represión de la masonería y el comunismo fuera la pena de muerte, y que fue el embajador norteamericano el que le dijo: ¿dónde va usted? ¿Cómo va usted a condenar a la pena de muerte a los miembros de una asociación que en nuestro país goza de gran prestigio? Piensen que más de 17 presidentes de los Estados Unidos han sido miembros de la masonería. No sé cómo estarán ahora, pero hasta hace unos años el número de masones en Estados Unidos se contabilizaba en 5 o 6 millones, más de 700.000 en Gran Bretaña y cientos de miles también en los países nórdicos, en los países como Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, que para ellos afortunadamente tuvieron la suerte de no estar bajo ese control de la Iglesia católica tan eficiente que el que se vivió en la llamada países latinos como Francia, España, Italia o Portugal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes por estas ponencias tan eruditas. Ya nos acercamos a las 8, así que yo creo que hoy no vamos a tener tiempo para preguntas, pero no pasa nada porque esto es el inicio de un ciclo que dedicamos a este tema. Y además espero que podamos volver a contar con el secretario de Estado para hablarnos de esta cuestión. De manera que espero volver a verles a todos en las siguientes conferencias que organizaremos sobre la conspiración judeo-masónica, y les agradezco de nuevo su presencia, no sin agradecer de nuevo a Leandro, a Carmen y al secretario de Estado su presencia. Muchísimas gracias y buenas noches.